están las feministas? En la columna ultravioleta y en todos lados. Bueno, muy bien, habíamos anunciado que es la primera columna del año 2026, la primera columna ultravioleta, y aquí las veo muy bienvenidas, tanto Aleja Ridruejo como María Ángeles Camuso. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué alegría. Una alegría encontrarnos. Sí, qué lindo tenerlas acá. Ay. Saben que empezamos nuestra 9ª temporada. Novena temporada de Ultravioleta, muy bien. Eso tiene título de telenovela. Sí. ¿Viste? La 9ª temporada. Es como, bueno, así. Misterioso, ampuloso. Vamos a cumplir una década el año que viene. Esa, muy bueno. bien. Y estamos acá. Esa va a ser nuestra década. Esa va a ser nuestra década. Va a venir con festejo y todo. Prometemos festejo. Sí. Otra cosa no, pero festejo siempre. No, pero una buena sidra creo una cosa que podemos chiquita, traer. cante entre una cosa reducida, con lo que se pueda. Sí, a la sí. canasta podemos hacer. A la Por canasta, supuesto. en estas épocas de escasez. Sí, claro. Todo es a la canasta. Bueno, y aquí estamos. Y la pregunta que nos hacíamos antes fuera de micrófono es, ¿para qué estamos acá? ¿Qué podemos decir las feministas en este contexto de hostilidad, crueldad, desánimo? Porque fuimos sumando. Yo estaba repasando ayer, preparando la columna, porque trabajamos y hacemos tarea. No es que venimos acá y nos sentamos adelante de un micrófono a zanatear, sino que preparamos nuestras columnas. Las columnas de los años anteriores, de inicio de los años anteriores, y veníamos con, bueno, ¿qué hacemos los feminismos en los tiempos de crueldad? ¿Qué hacemos los feminismos en los tiempos de recorte? ¿Qué hacemos los feminismos? O sea, esta era una pregunta. Lo que pasa es que se van agregando. ¿Qué hacemos los feminismos en los tiempos de crueldad? ¿Qué hacemos en los tiempos de crueldad y recorte? ¿Qué hacemos en los tiempos de crueldad, recorte y desánimo, digamos? Vamos sumando, ¿vieron como esas canciones infantiles que vos tenés que ir sumando cada vez más? Bueno, como elefantes en el la elefante telaraña, en la telaraña, o la cabra en el fondo del mar, la chivita, sale ahí y chivita. lo peor es que no sabemos cuándo va a terminar esto, ni de qué vamos a tener que sumar, ¿no? Claro. Lo cual eso es preocupante. Es preocupante, nos genera mucho dolor, mucho desánimo. Pero bueno, nosotras, conversando con Aleja, siempre seguimos, y con todo el equipo de CIFEC, porque recuerden que nosotras somos solo la voz sonante de un colectivo mucho más grande, siempre pensamos que hay algo para decir, ¿no? Y de alguna manera hicimos un repaso de todos los temas que desde que nos vimos en la última columna podríamos haber conversado, y que probablemente vayan a dar paso a los próximos encuentros. Y miren, ustedes pueden agregar también, y si la audiencia quiere agregar, obvio, tenemos por favor. pirámide alimentaria, reforma laboral, archivos Epstein, por supuesto, Terians también, y le podríamos agregar el casamiento de Lali, el divorcio de Macri. Así que miren, ahí teníamos como 7 columnas, tenemos. Sí, miren todos los temas. Una nueva presidenta en Venezuela. Una nueva presidenta en Delcy Venezuela Rodríguez. también. Entonces, fíjense todos los temas que podríamos haber enfocado desde una perspectiva feminista, ¿no? Porque yo descuento que de todos esos temas ustedes hablaron en algún momento, pero siempre vieron que hay una vueltita, una mirada, un matiz, una perspectiva que le dan ustedes siempre también a cada uno de los temas. Que siempre podemos agregar. Y todos los temas que nos quedaron del año pasado, que nosotras también ya los tenemos apuntados para repetir, para producir contenidos que tienen que ver con nuestras preocupaciones, podríamos decir, históricas, o con las investigaciones que van realizando tanto las compañeras como compañeras feministas de otros centros que muchas veces convocamos, porque nos parece que hay cosas interesantes que van encontrando. Pero a mí me parece que una de las preguntas que nos podemos hacer desde los feminismos, o que nos tenemos que volver a hacer, y digo en este momento desde los feminismos, pero también me parece que lo podemos decir desde otros espacios
que se autodenominan progresistas. Ujú. Y después podríamos hacer una discusión feminista sobre ese tema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahora, todo lo que se viene proponiendo, mañana se supone que hay una gran medida de fuerza, o sea, movilización, paro, protestas en las redes, notas, hay un bloque hegemónico al que no le entran las balas, digamos. O sea, hay un bloque hegemónico que no hace mella, es más hegemónico que nunca. Me parece que eso es una cuestión. Es un bloque cada vez más hegemónico, cada vez más cohesionado, cada vez con una batalla cultural que van ganando, Y a mí me parece que uno de los problemas nuestros es que nosotros damos una batalla cultural, no estamos dando una batalla cultural. Estamos aferrados a algunas cuestiones sin dar esa batalla cultural. Porque a mí me parece que la batalla cultural implica pensar para qué queremos dar esa batalla. Y ahí está el punto en el cual los progresismos, los feminismos, los ismos, vanguardismos que querramos convocar a esta convocatoria, no estamos encontrando qué decir. Vuelvo a decir esto, nosotros convocamos a una marcha, convocamos a un paro, convocamos a una asamblea, convocamos... ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro horizonte de posibilidad, de futuro, de imposibilidad y de posibilidad? Porque si no tenemos una imposibilidad de futuro, de horizonte, tampoco podemos pensar cuál es la posibilidad. A mí me parece que ahí estamos teniendo que volver a pensar de alguna manera. Y yo ahí me hago unas preguntas y me parece que el feminismo en algún momento lo pensó y en algún momento lo dejó de pensar. ¿Cuál es el mundo en el que queremos vivir? Yo acá convoco a la audiencia y también la convoco a la audiencia como para que nos orienten, digamos, porque también ahí podemos empezar a encontrar. Nosotros decíamos que queríamos un mundo, digamos, no solamente un mundo libre de violencia, sino un mundo en el cual valiera la pena estar vivas, ¿no? Sí. Ese fue de alguna manera, fue de alguna forma uno de los grandes lemas del feminismo, de la década ganada del feminismo, ¿no? Vivas nos queremos, pero no solo vivas, nos queremos vivas, desendeudadas, exacto, libres. Bueno, ¿y ahora qué nos queremos? ¿Cómo nos queremos? ¿Cómo es ese mundo? Que yo tengo algunas cosas de las que creo, cómo me gustaría que sea el mundo. Porque me parece que si no pensamos, a ver, ¿cuál es el mundo en el que queremos vivir? No podemos pensar ni políticas ni siquiera a largo plazo. Estoy casi socialista utópica, digamos. Lo que estoy pensando es eso, lo utópico. ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el horizonte? Y pienso esto y me parece que está buenísimo como ejercicio, además de porque sostiene el alma, el espíritu, o lo que uno quiera, porque en tiempos como estos es muy difícil pensar cómo queremos vivir cuando estamos apenas pudiendo vivir en el día a día en un montón de cosas, entre ciertas crueldades, entre cuestiones económicas, entre cuestiones que no tienen que ver con lo económico y tienen que ver con las violencias y demás. Entonces está bueno hacer ese ejercicio y decir, bueno, tenemos que pensar en el mundo que queremos. Exacto. Aún en estos, y sobre todo en estos tiempos. Sí, me parece que obviamente este ejercicio de hacer esta pregunta y reflexionar no lo traemos de forma inocente, o sea, estamos en un contexto en el cual no es que decimos, bueno, los feminismos no estamos pensando tanto en esto, sino que es algo en general de toda la población. De hecho, el otro día leía un análisis que habla de que estamos viviendo un trauma vicario, que es cuando estamos repetidamente expuestos a situaciones violentas, que hace que uno quede cada vez más empantanado, empantanada, a ver la violencia laboral, a ver la cuestión de la ruptura de los lazos de solidaridad social y sobre todo, por ejemplo, pensando en las redes sociales, como estar viendo, no sé, todo el tiempo un bombardeo en Gaza o las arremetidas de Trump, y eso hace que uno va perdiendo la sensibilidad y sobre todo como que eso nos organiza nuestra propia carga emocional, el esquema emocional. Entonces, cuando hay tantas situaciones de impotencia prolongada, lo que dice es que se apaga la energía, se erosiona la claridad, se reduce la capacidad de actuar, y ante esta situación de que en el mundo hay maldad, por supuesto, y hay que enfrentarla, lo que pasa es que estamos en una situación de colapso tan grande
que por eso esta invitación a pensar, bueno, a ver, ¿cuál es el mundo que queremos? ¿Qué es lo que quisiéramos? Tiene que ver con, bueno, en base a eso que queremos, ¿dónde ponemos el foco para reconstruir todo esto que se viene erosionando y también rompiendo abruptamente? Y por eso ahí la invitación es a reposarnos en el amor, en el descanso, en el vínculo, en los cuidados, en la salud física y mental, que son condiciones materiales mínimas, pero que venimos perdiendo mucho de eso. Y también entender que, bueno, a ver, cómo empezamos no, digamos, pero cómo continuamos con esta resistencia, porque de hecho los feminismos resistir van a seguir resistiendo. De hecho también tuvimos la movilización del 8 de febrero, ahora se viene el 8 de marzo, pero no es una cuestión que se va a dar solo en movilizaciones y salida a la calle, sino también tenemos que empezar a ver qué está pasando sino a pasar al plano de lo consciente, lo que hacemos dentro de nuestras casas, qué es lo imprescindible, en quiénes nos apoyamos, qué queremos reconstruir que se viene erosionando. Bueno, esa es como la invitación de este año, de tirar las consignas. Yo creo que para pensar esto, a mí me parece que los feminismos tenemos que volver a pensar. Pero cuando decimos pensar, es pensar en serio. Porque a mí me parece que la batalla cultural bastante triunfante de este modelo de crueldad tiene que ver con haber dicho cosas muy concretas en algunas cosas, ¿no? Dicen algunas cosas que son grandes eslóganes, pero después hacen cosas muy concretas y dicen cosas muy concretas y las anclan al sentido común. Y nosotras me parece que tenemos que volver a pensar en esos sentidos comunes, pero encontrar también esos sentidos comunes. Y entonces ahí, para pensar eso, yo creo que tiene que haber algunas reglas, creo. Una, no responder con eslogans. Es decir, los eslogans que tuvimos hasta ahora no nos sirven. Sí, vivas, libres, desendeudadas, ok, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No? Primera cuestión, ¿no? Que el eslogan, o creemos nuevos, pero después de pensarlos. Después sincerarnos. ¿El mundo que nosotras proclamamos es el mundo en el que queremos vivir? ¿Cómo es el mundo en el que queremos vivir? Y la tercera cuestión es, ¿qué estamos dispuestas a hacer todas y cada una por ese mundo en el que queremos vivir? Porque todos queremos un mundo ecológico, igualitario, menos injusto. Voy a lo ecológico, que es algo que no manejo más que de oído, digamos, porque es una de las cuestiones. Digo, todos decimos el cuidado del medio ambiente, la no explotación, no extractivismo. ¿Qué estaríamos dispuestos a resignar de nuestro confort para que no haya que explotar tantos recursos para eso? Cada uno. Ya sé que los multimillonarios explotan mucho más que lo que nosotros gastemos con el aire prendido. Eso ya está. Pero la cuestión es, en el horizonte, digamos, si ya sabemos que tenemos un planeta con recursos finitos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el ideal de vida que nos planteamos? Porque ya sabemos que el ideal de vida de consumo no con el mundo con estos recursos materiales finitos que tenemos, no se satisface. Entonces, ¿cuál es el mundo ese? ¿Cuál es ese para ese mundo más igualitario? ¿Qué cosas hacemos nosotros que puedan contribuir a que sea igualitario? ¿Cuál es el horizonte que pensamos para las familias? ¿Cómo pensamos la familia? ¿Cuál es nuestro mundo ideal? ¿Con qué familias? Porque una de las cosas que nos están poniendo es volvieron a sacar, digamos, de la galera un modelo familiar como modelo de panacea y de abrigo frente a la crueldad, digamos. Bueno, es que es la idea de volver 2 siglos atrás, y si volvimos 2 siglos atrás con la reforma laboral, volvemos 2 siglos atrás con la familia. Bueno, pero me parece que lo que hay que ver es la interrelación entre esas cuestiones, ¿no? Porque esa cuestión de recuperar la familia nuclear, tradicional, conservadora, como espacio de contención, abrigo y alojamiento, es encontrar un lugar frente a la crueldad del mundo, digamos, frente a este mundo inhóspito, sin derechos, etcétera. Entonces, se re-romantiza el modelo familiar. Ahora, ¿nosotros qué proponemos frente a eso? Porque la crueldad del mundo va a seguir estando. ¿Cómo es el modo de enfrentar a la crueldad del mundo que no sea romantizando la familia? Porque en el medio terminamos también nosotras romantizándola. O sea, no, hay algo de esa lógica cultural que permea en todas partes. Entonces, ahí me parece que están los nudos
a discutir, los nudos culturales a discutir. Ahí hay como que cuando hablamos, todas y todos hablamos de batalla cultural, pero vamos a desmembrarla un poquito, a sacarla así, a deshilacharla, a ver, bueno, ¿qué quiere decir? Nos cuidamos la salud, perfecto, nos cuidamos la salud. Yo me la paso haciendo recetas sin harina, gluten y todo eso. Digo, ¿eso va a cuidar más mi salud? No lo sé, creo, es una creencia. Ahora, nosotros entramos en eso, nosotras las feministas también entramos en eso. Estamos que no gluten, no azúcar, no cosas, está 35 horas por semana haciendo budincito de lentejas. Sí, ahí dos cositas. La primera es que me parece que algo que nos pasó cuando estábamos ahí surfeando la ola feminista, bueno, nosotras veníamos diciendo cosas como lo que no se nombra no existe. Entonces, si nosotras no poníamos palabras o ciertas etiquetas a situaciones, como por ejemplo, ¿no?, cuando se hablaba de piropo, que dijimos, no, esto es acoso callejero, bueno, empezamos a ponerle palabras a todo, y después ya apareció toda esta cosa yankee, ¿no? Vieron como el ghosting, que es cuando alguien se borraba, bueno, el gaslighting, bueno, ahí ya pasamos como a no voy a decir un extremo, pero sí pasó a importar más la etiqueta, como, bueno, hay muchos memes, videos, ¿viste?, que dicen, ay, bueno, no, me gaslighteó, no, esta me hizo no sé qué, y creo que lo de los eslogan tiene que ver con no querer que todo esté etiquetado de una manera, porque quizás en ese sentido le pusimos tanto peso a esas etiquetas que a veces después le fuimos vaciando el contenido, porque ¿qué pasa? Esto que hablamos siempre, ¿no?, de que el capitalismo y el patriarcado logran absorber estas cuestiones críticas y mecharlas dentro del propio sistema. Sin ir más lejos, por ejemplo, hoy existen bares, vieron que estamos con todas las pantallas a full, bueno, bares sin pantallas. Entonces, digamos, hay un espacio que está ganando dinero de forma capitalista, queriendo ir en una lógica anticapitalista de no estar con pantallas, ¿no?, de leer un libro. Pero digo, la otra vez veía esta presentación que hizo Lucrecia Martel, que estuvo buenísima, donde ya sé que lo han retomado por acá, que decía, bueno, fíjense el lugar que ha tenido la cultura, las producciones audiovisuales, artísticas, en crear lo que hace 40, 50, 30 años eran consideradas distopías, ¿no? Hoy en día son la realidad. Y cómo estas distopías que fueron creadas en el mundo de la ficción construyeron lo que hoy se entiende como una realidad. Entonces convocaba a todos los artistas, en vez de seguir con esas críticas de las lógicas del capitalismo, del patriarcado, de los colonialismos, en vez de ver cómo está todo eso de feo, ¿por qué no la cultura se dedica ahora a crear otros mundos posibles? Y bueno, un poco capaz que venía por ahí también la idea de la columna, cuando decimos, bueno, a ver, los feminismos también pueden pensar, no solamente, bueno, no queremos violencia, sino, bueno, cómo queremos que sean las relaciones. ¿A qué nos referimos con relaciones sanas? Imaginar e inventar un mundo, digamos. Exacto. A la propuesta de Martel. De claro. Forma, ¿no? Que tenía que ver con esto mismo de, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer desde eso, imaginar en casa? ¿Sí? Porque también no es un momento en el cual decimos, bueno, listo, ahora vamos a tomar las instituciones y transformarlas totalmente. O sea, estamos en un momento de correlación de fuerzas muy negativo, ¿no? Pero aparte, la batalla cultural, creo que la victoria más grande es la de robarnos el entusiasmo, robarnos la motivación, o sea, como quitarnos las esperanzas de que es posible estos cambios. Entonces, un poco la idea de ver qué vemos como horizonte posible es, bueno, cómo empezamos desde casa, a también cómo queremos otras formas de familia. No es no es el mandato, no es que, por ejemplo, hacemos una gran crítica a la monogamia, entonces ahora tiene que haber poligamia. No, o poliamor. No, tiene que ver con lo que decimos siempre, es que una pueda tener la libertad de elegir qué tipo de relación quiere con la información que tiene, si quiere maternar o si no quiere maternar, qué familia quiere conformar, cómo puede ser un espacio de trabajo que tenga en consideración, bueno, un montón de otras cosas. Es como que eso es lo que siempre buscamos como premisa, no tiene que ver con, bueno, ahora las feministas quieren todas el poliamor, o ahora las feministas quieren acabar con la familia. No, tiene que ver con, bueno, denunciamos como eso lo que hace es perpetuar muchas desigualdades, pero lo que queremos es tener la posibilidad de elegir, y elegir con herramientas, elegir con insumos. Entonces, bueno, en ese sentido, la idea de la invitación a pensar, bueno, qué es lo que queremos es, desde nuestras casas y nuestras prácticas, a cómo nos gustaría que sean nuestros trabajos, bueno, cómo pensamos un planeta que pueda recomponerse a sí mismo
Digo, porque si pensamos en que tenemos que eliminar a las multinacionales o ir contra Elon Musk, se hace como mucho más difícil, y en este momento creo que dentro de nuestros propios círculos sociales podemos hacer algunas cositas para sentirnos mejor, desde volver a encontrarnos presencialmente. El otro día casualmente tuve una asamblea feminista para organizar dentro de un grupo el 8 de marzo y fue virtual. Y fue re loco eso, porque hablando de lo que una quiere relegar, fue más cómodo, justo fue el domingo, llovía a la mañana, y era como, ay, qué bueno que estoy acá en casa. Es mucho más cómodo estar en la asamblea acá en casa. Sin embargo, fue virtual porque, bueno, estaban distintas en distintos lados, les complicaban los horarios, ¿no? Hoy lo resolvemos más virtual. Y yo decía, si fuera presencial sería mejor. O sea, bueno, entonces, ¿qué estamos dispuestas a relegar? Bueno, quizás la comodidad de salir ese domingo con lluvia, porque no había otro día u horario posible. Pero bueno, eso, como digo, fíjense cómo hemos perdido hasta esa cosita de quizás algunas asambleas, quienes tenemos la posibilidad de tener entornos virtuales, lo hacemos virtualmente desde la comodidad de casa y es bueno, volvamos a encontrarnos en la toma a las 5 de la tarde, aunque haga calor. Totalmente. Bueno, a propósito, ¿no? ¿Cómo vienen esas? Decían, el 8M es una fecha muy importante. Digo, ¿está previsto que haya marchas otra vez este año? Sí. Todavía las recién se asambleas están, son para eso. están empezando a armarse las asambleas y en la próxima columna, que va a ser unos días antes, ya vamos a tener la información de lo Todo que el se haya detalle, definido. Claro. Pero sí, seguramente va a haber una marcha y yo considero que a pesar de las circunstancias va a ser importante, digamos. Sí. Digo, esta marcha que fue un poco rápidamente organizada, que fue la segunda marcha antifascista, a pesar del momento y de cómo fue, fue organizada un poco sobre la marcha, tuvo gente, y la del 8, que es un momento como donde hay una tradición más fuerte de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, de las gremialistas y de las instituciones también que trabajan. Además es domingo, ¿no? Es domingo, hay que ver se eso. está viendo como el día. Ese sí es una discusión que me parece que va a ser compleja, ¿no? Porque no es fácil hacerlo un domingo. Tengo mensajes. Escuchamos, aquí. dale, nos encanta. Bueno, alguien que dice, buen día, terminé de leer el libro El Archipiélago de Roberto Roganovich. Creo que es una lectura esencial porque es una gran autocrítica a lo que un poco nos retiramos del mundo y no estamos dando batalla. Bueno, es el libro es una invitación a pensarnos de nuevo, a la militancia, a salir a la calle, a volver a pensarnos como seres humanos, a volver a pensar la política, la cultura, la naturaleza. Es volver a soñar futuro y a accionar para vivirlo, dice Ivana, que les mandaba abrazos. También alguien que decía... estoy escuchando a las chicas y nos contaba que estaba con un proyecto que les gustaría ponerse en contacto con ustedes, y agregaba muy enriquecedor los conceptos que están desarrollando. Y también alguien que nos decía a través de YouTube, el poder no es un bloque compacto y homogéneo, intereses contrapuestos, negocios, rapiña disfrazada de libertad, y también traidores y cómplices de los que tenemos que hacernos cargo. Lo que sí une y abroquela a estos intereses enfrentados dentro del poder es la represión. Eso no tienen conflictos de clase, nos dice este oyente. Bueno, agradezco un montón el dato del libro. Alguien me lo había comentado, no he tenido oportunidad todavía de leerlo, pero lo agendo porque me parece que es importante, digamos, este tipo de reflexiones, darnos desde todos esos espacios que alguna vez soñamos, luchamos y construimos mundos mejores, porque me parece que también la cuestión es revalorizar lo que sí logramos hacer, digamos, y durante mucho tiempo logramos construir herramientas, espacios, institucionalidad, digamos, que mejoró las vidas de las instituciones, de mujeres y disidencias. Es decir, logramos cosas, no es que solamente nos quedamos en marchitas en las cuales logramos leyes muy importantes, ¿no? Que siguen estando vigentes también, y eso también me parece que hay que seguir revalorizándolo. Entonces, me parece que es importante retomar todo eso y pensar cómo empezamos. Digo, ahí hay algo interesante para aprender, pensar o para recuperar. 18 años llevó sancionar la ley de interrupción voluntaria, 18 años fueron más o menos. Bueno,
cuando las compañeras armaron la colectiva por el aborto legal, la campaña, no me salía la palabra, me van a matar, la campaña, y armaron un primer esbozo de ley, nadie pensaba que iba a salir, ni ellas, pero lo armaron, porque había un horizonte de decir, bueno, esto es lo que queremos. Llevó 20 años, 18, 20, no importa, ¿no? Entonces me parece que también hay que pensar en esa cuestión, que los tiempos de la historia son tiempos más largos y que nosotras a veces también nos frustramos porque estamos en la vorágine del tiempo de la actualidad, que es un tiempo hiper ligero, digamos, este tiempo de las redes donde todo sucede y desaparece, pero los tiempos históricos y los tiempos de las transformaciones son tiempos muy largos. Entonces me parece que esa también, claro, es decir, nosotras mismas tenemos que recuperar de eso. La campaña me parece que es uno de Y las los más sufragistas claros, tardaron 80 años en conseguir el voto de las lo mismo mujeres. con el divorcio. 80 años. Sí, y 80 años después de situaciones de traición en el sentido de que en particular en esos momentos las mujeres cis fueron parte histórica de todas las luchas, ¿sí? Estuvieron en las guerras, en las batallas, en todos los territorios siempre hubo, solamente voy a nombrar mujeres para simplificar esto, pero también estuvieron todas las otras identidades. Siempre fuimos partes. Lo que sucede es que, obviamente, bueno, la copa de la victoria la levantaban los varones, etcétera. Los micrófonos los tuvieron los varones. Entonces, lograr, fíjense cómo, para no pensar solo con el aborto o el divorcio, pensemos en la posibilidad de votar, pensemos en los lugares de trabajo, el acceso a la educación. Siempre fue más tarde y bastante más tarde, o sea, siglos más tarde, decenas de años más tarde, y sin embargo, cuando se nos dio la posibilidad a mujeres y otras identidades de participar en estos espacios, bueno, hasta en los Juegos Olímpicos está pasando que quiero hacer una columna este año sobre deportes porque hay tanto para decir. Bueno, acá vamos a tener los Juegos Sudamericanos. Vamos a tener los Juegos Sudamericanos. Aprovechar. Vamos a usar de excusa, pero digo, cuando incluso hay deportes desde cuando se sumaron las mujeres que eran mixtos, porque no era necesario que esté la división por sexo, como ajedrez. Bueno, cuando ganaron las mujeres empezó a ser separado mujer de varón. Entonces, la cuestión es, sí, son batallas históricas, son momentos de bueno, que obviamente, como todo, hay avances y retrocesos. Pienso en, vamos a ir una victoria igual, de todas más. formas, son avances y retrocesos, pero en estos 3 ejemplos que dieron son leyes que quedaron, ¿no? Que quedaron. Parece Algunas que cosas Y quedan. lo mismo con y el está bueno acoso que se callejero. O sea, yo creo que hoy en día, comparado a hace 10 años, no hay la misma impunidad en la calle. Bueno, esa es una pequeña batallita cultural que la nombro porque si una va a otra ciudad de otro país, por ejemplo, se nota mucho más y lo siente en el cuerpo a lo que es el acoso callejero, Bueno, la igual, violencia. hay que millones de temas, nos encantaría seguir, pero tenemos una nota programada. Bueno, Pero totalmente. en 15 nos volvemos En a 15 ver. nos vemos y traemos novedades para el 8M Sí, y bueno, ya cuestiones va a ser de la inminente. agenda. Y quienes se quieran comunicar con nosotras al cifec.unr en Acá. Instagram, ahí se pueden comunicar Bien, con nosotras perfecto. y sigue la seguimos conversación. conversando. Ahí está. Dale. Y por supuesto, todas las ideas y pedidos de temas para futuras columnas, estamos atentas también. Bueno, primera columna de la 9ª temporada de la columna ultravioleta aquí en La Marca de la Almohada. Un gusto. Como siempre, María Ángeles Camuso, Aleja Ridruejo. Nos vemos en 15 días.